Yo creo que hoy nos vamos a identificar muchos en casa, ¿verdad? Que cuando uno termina un tratamiento con pastillas o jarabes, de repente lo que queda lo va guardando ahí en la gavetilla o en la cajilla que tiene de medicamentos. Y uno dice, bueno, para la próxima o por si alguien de mi familia también se enferma o padece de eso, también se lo receto y no hay problema, lo voy a tener aquí. Pero bueno, hoy está con nosotros la doctora Marcela Vindas, verdaderamente para hablarnos de ese botiquín que tenemos en casa y de cuáles son los procedimientos correctos. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Correcto, bueno, voy a explicarles un poquito, ¿verdad?, acerca del manejo adecuado que se debe tener de los medicamentos que nosotros tenemos en las casas, ¿verdad? Excelente. Entonces, ¿qué es más fácil para nosotros, verdad? Acumular. Eso es lo que hacemos. Por si acaso. El por si acaso. Ok, ¿se vale dejar estos residuos de jarabe o esos medicamentos que nos quedaron? Se vale mientras usted los tenga bien guardados, lejos del alcance de los niños, en un lugar, ¿verdad?, que usted los pueda almacenar y después buscar una alternativa para llevarlos a disposición final, ¿verdad? O sea, no se recomienda que usted agarre sus medicamentos que ya no sirven, que ya usted dice, bueno, ya yo terminé mi tratamiento, ya me siento bien, entonces voy y los boto a la basura ordinaria, ¿verdad? Ya eso es un procedimiento, hay una ley, ¿verdad? Hay un tema ambiental que nosotros no podemos ir y desechar nuestros medicamentos con la basura ordinaria. Ahora, antes de desecharlo, digamos, nosotros tenemos en nuestra cajita o generalmente se van a la gaveta y ojalá en el baño, ¿verdad? Ojalá en el baño. Pero entonces en esa gaveta tenemos ya, si uno se pone a revisar, y esa sería la tarea que les vamos a encomendar a todos hoy en casa, que vayan ahora más tarde, revisen esa gaveta o esa caja que tienen y van a encontrar que un montón están ya pasados. Correcto. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿El tenerlos pasados hace algún daño o no? Correcto, sí, digamos, ¿qué es lo que nosotros normalmente hacemos, verdad? Yo tengo un tratamiento, me sentí bien, ¿verdad? O sea, entonces no tengo esa adherencia a mi tratamiento. A los 2 días de estar tomando el medicamento ya yo me sentí bien, entonces lo guardé. Y pasaron 6 meses y pasó 1 año y yo después me volví a sentir mal y dije, ay, mira, yo tengo ese medicamento que una vez me lo habían mandado y fui y otra vez, ¿verdad? Ni siquiera revisé la fecha de expira, ni siquiera revisé, ¿verdad?, en qué condiciones de almacenamiento estuvo todo ese tiempo. Entonces, ahí es donde nosotros recomendamos que el botiquín se tenga que revisar cada mes. ¿Cada mes o cada 2 meses? Híjole, estoy segura que muchos vamos a fracasar en esa... Correcto, y estoy segura que muchos van a tener ese botiquín en el baño, donde las condiciones de temperatura son súper altas. Mucha humedad. Entonces las condiciones, ¿verdad?, las moléculas activas de los medicamentos son muy inestables. Entonces en ese caso, ¿verdad?, obviamente ya ellos van a perder su potencia, ¿verdad?, y pueden ocasionar un efecto adverso. Ahora, ¿los medicamentos es mejor tenerlos en cajitas como estas cerradas o muchas veces los tenemos en canastitas, ¿verdad?, abiertas? ¿Hay algún problema en alguna de las dos? Se recomienda que un botiquín sea de este tipo, ¿verdad? Este tipo sea el botiquín que nosotros manejemos en la casa. ¿Por qué? Porque aquí nosotros por lo menos tiene un seguro, ¿verdad? Si nosotros lo tenemos en una canastita, si nosotros empezamos a partir las pastillas, digamos, como por ejemplo, veamos esta, nosotros empezamos a partir la pastilla y la echamos en una canastita ahí, no sabemos si pasamos la tijera muy cerca, ¿verdad? Acá no sé si lo podemos ver, como en este caso quedó, donde viene la fecha de expira, ni siquiera la tenemos. Sí, es cierto. ¿Verdad? Y muchas veces ya no sabemos ni cómo se llama. Ni cómo se llama porque aquí ni siquiera lo dice. Yo el otro día estaba haciendo una revisión y tuve que desechar algunas porque ya no sabía ni qué eran. Y verdaderamente nada hacemos con eso. Entonces es importante, ¿verdad?, que en el caso de que ya vamos y revisemos el botiquín, nos demos cuenta que tenemos medicamentos vencidos. Entonces existen varias opciones, ¿verdad? Hay ahorita la ley, ¿verdad? ¿Cómo los desecho? Exacto, porque muchos los botan al basurero y se acabó. No, eso está, no es la manera adecuada, ¿verdad? Ahorita existe una ley, la 8839, que es la ley de gestión, ¿verdad?, ambiental y para el desecho de los residuos. Empecemos por las pastillas. ¿Cómo las desecho? Las que ya están malas. Las que ya están malas. Bueno, nosotros, ¿verdad?, hay un concepto que se llama responsabilidad extendida del productor. Entonces, nosotros estamos en la obligación de agarrar esas pastillas vencidas y ir a decir a la farmacia, mire, tengo estas pastillas vencidas. Tome. Usted me puede ayudar a darle una disposición final, ¿verdad? Entonces, a veces ese concepto cuesta un poquito, ¿verdad?, que las farmacias lo entiendan un poco, pero nosotros como regentes, como profesionales, es nuestra responsabilidad, ¿verdad?, no solo dispensar una receta de un médico, sino también velar porque se cumpla todo el ciclo del medicamento.
Ok, entonces ¿verdad? la idea una de las ideas podría ser ir a la farmacia donde generalmente yo compro y llevar los residuos. Y llevar los residuos. Lo que ya no me sirve. Exacto, Ahora, correcto. una de las prácticas también comunes, de hecho, bueno, no voy a dar marcas, pero este es un jarabe que muchas de nosotras como mamás y como adultos compramos cuando estamos con todos, cuando queremos, ¿verdad?, botar, expectorarlo todo, pero generalmente uno no se termina el jarabe. Le queda un pringo de jarabe y uno ni sabe si la que lo estaba tomando lo chupó o no lo chupó, Correcto. pero bueno, lo guarda y lo pone porque dice, bueno, si alguien le da todo más adelante se lo tomará. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, bueno, la mayoría de las personas antes utilizaban una práctica que era que lo abrían, iban y lo tiraban al inodoro. En el inodoro. O iban y lo tiraban al lavatorio, ¿verdad? Ajá. O sea, iba directamente Sí. a fuentes de agua. Y eso no entonces está bien. no es correcto, ¿verdad? Porque Ajá. ahorita tenemos actualmente, ¿verdad?, una contaminación emergente. ¿Por qué? Porque este medicamento, para que a usted le haga efecto, él tiene una molécula activa para que vaya y ataque, ¿verdad?, el padecimiento que usted tiene en ese momento. Claro. Entonces, si nosotros botamos esa molécula aún activa y va a fuentes de agua, ¿verdad?, eso va a llegar a ríos, eso va a llegar a mares, y entonces ahí hay, ¿verdad?, especies vivas, ¿verdad?, que van a estar ahí, que van a estar consumiendo eso ya contaminado e ingresan nuevamente a la cadena alimenticia. Increíble. Entonces ya nosotros, ¿verdad?, vemos casos donde hay feminización de peces machos, donde hay hermafroditismo, y entonces ya esas sustancias afectadas nosotros venimos ¿Qué y lo hago consumimos. entonces con esto? Entonces eso, ¿verdad?, no es que solo cuando lo tenemos así, ¿verdad?, y ya vamos y lo botamos. Sí. ¿Por qué? Porque ya está vacío. No, todavía tiene residuo de medicamento porque estuvo en contacto con él. Ajá. Entonces sigue siendo un residuo peligroso y se debe manejar adecuadamente. Entonces lo ideal es que cada medicamento ¿verdad?, se disponga en su empaque secundario, tanto su empaque primario como su empaque secundario. Vayamos y lo pongamos en una cajita, puede ser una caja cualquiera, no importa las dimensiones, la cerremos y estemos averiguando si en la farmacia no la reciben, el EVAIS lo puede recibir. Ok, ¿verdad? ¿y qué pasa con la insulina, por ejemplo? Ya tenemos, ¿verdad?, el otro tema, las agujas, ¿verdad?, de insulina y las lancetas. Ajá. Al ya estar en contacto con el paciente, ya eso pasa a ser un residuo bioinfeccioso, biocontaminado. ¿Por qué? Porque tocó sangre, porque tocó exudados de nuestro cuerpo. Entonces, para eso nosotros tenemos estos recipientes, ¿verdad? O sea, se recomienda a la población, ¿verdad?, que si ya es un paciente insulino dependiente, Sí. ¿verdad?, y tiene en Sí, su que sea casa, regular, que exacto. sea regular, exacto, ¿verdad? Entonces, bueno, tener un poquito de conciencia y de responsabilidad social, ¿verdad? No agarrar ese montón de vacunas, ¿verdad?, que tienen ahí, ese montón de jeringas, ese montón de lancetas, y botarlas En la basura tradicional, que cuando llega el señor a recolectar, ¿verdad?, puede punzarse o puede... O sea, tener el basurerito pequeño, aunque sea, como lo tienen en los hospitales para diferenciar. Correcto. Ok. Entonces existen planes, ¿verdad?, que muchas veces, bueno, ahí están los contactos de la empresa para que llamen y pidan la información, ¿verdad? Ok. Existen planes, nosotros trabajamos con clientes que son pacientes crónicos, ¿verdad?, que necesitan un recipiente donde disponer ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, normalmente esos recipientes, como se ven en el hospital, pueden tenerlos en sus casas. Excelente. Y incluye recolección, el tratamiento, inclusive hasta el certificado de la destrucción. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Le agradecemos por toda esta información y por supuesto invitar a la gente que no subestime el poder de todos estos desechos. Correcto. Y que más bien seamos totalmente responsables. Y ojalá a seguir los consejos. Y vuelvo a repetir, les dejamos de tarea que hoy revise su botiquín. 9:24 minutos, Vero.